Bueno, para esta lunación decidí nuevamente tocar un tema súper distinto. No me voy a referir exactamente a la luna, sino que a lo que significa esta luna desde mi perspectiva. Primero que nada me disculpo si tengo mucha cara de zombie, pero literalmente vengo de una noche de insomnio donde tuve una corriente de pensamientos que me permite hacer el video que estoy haciendo hoy. Segundo, quiero dar las gracias, primero que nada, al universo, porque literalmente este video es resultado de un proceso de toda mi vida con crisis existenciales, tratando de entender las cosas de manera racional y consciente. Segundo, a mis papás, mamá y papá, porque si ellos no me toleraran como soy, yo por supuesto no tendría tiempo para hacer este tipo de análisis filosóficos que me permite poder transmitirle estos conocimientos a ustedes. Tercero, a las personas que tengo cerca, porque por supuesto con quienes yo interactúo directamente es con quienes más yo voy a aprender directamente. Dentro de ellas quiero darle las gracias especialmente a un psicólogo que yo tuve que se llama Felipe Concha Summer, porque él literalmente fue la luz que me sacó de la oscuridad en la que estaba en el periodo en que estaba pasando de la adolescencia a la adultez, que fue súper crítico para mí, fue uno de los peores periodos de mi vida. Y él me ayudó a que yo les pueda ayudar ahora traduciendo las cosas en palabras y símbolos que me permitan explicarles a ustedes las cosas que yo entiendo para que ustedes también puedan entenderlas y así todos podamos tener más conciencia y por tanto una mejor calidad de vida. Y bueno, a todas las personas y seres existentes en el universo, porque indirectamente, bueno, volviendo al ciclo, principio del universo, son parte, yo soy del tipo de persona que se ilumina a través de las señales del universo, pero dentro de ello las señales más importantes que nos da en cierto modo el universo es que nos encontramos con personas que son más conscientes que nosotros, nosotras, y eso nos permite dar un avance en la conciencia. Es muy difícil lograr subir de nivel de conciencia si uno no tiene a alguien que nos ayude a eso. En algún momento siempre lo vamos a necesitar. Los primeros son las personas que nos cuidan, pero por lo general ahí hay un límite y durante la adolescencia generalmente, para algunos antes, para otros mucho después, para algunos nunca, suelen haber personas que hacen este trabajo, generalmente se da más en la religión, pero no es necesario ser creyente de alguna religión para tener estos procesos de desarrollo como espiritual, en cierto modo. Entonces, este video es súper largo. Yo le pido a las personas que no les gusta la manera en que yo explico las cosas o que escuchen algo que les genere molestia, que primero entiendan que probablemente yo estoy diciendo las cosas de una manera, con una energía que tal vez no va con la de ustedes. Entonces está la opción de que ustedes a través de mí empiecen a aprender a integrar esa energía o que la acepten como proyección y que ustedes no la integren en ustedes, pero la acepten que venga desde afuera, como por ejemplo conmigo. O está la opción que yo sugiero más también a veces, es que simplemente no vea el video, váyase a buscar a otra persona que le ayude con esto, porque tal vez mi manera simplemente no le va a entrar a usted. Y lo otro importante es que si usted no tiene la suficiente conciencia para entender todo lo que voy a decir, es muy posible que este video le va a generar mucha disonancia, le puede generar mucho estrés, puede terminar muy confundido o confundida porque son términos complejos. Esto ya es de un proceso de vida súper largo. Es un nivel de conciencia que se espera en el desarrollo de un adulto. Entonces es posible que si usted es un niño todavía, una niña, puede que le cueste un poquito entender algunas cosas porque tal vez todavía no las tiene en su experiencia. Pero también hay adultos, obviamente, porque la parte de la conciencia no tiene tanto que ver con el desarrollo cronológico del cuerpo, sino con un desarrollo mental. Entonces hay personas que la tienen antes y hay personas que la tienen mucho después. Y personas que no la alcanzan nunca, obviamente. ¿Sí? Entonces yo hice un esquema para poder ayudarme a explicarles. Y voy a empezar ya. Yo voy a hacer un paralelismo entre la parte biológica y la parte moral espiritual, ¿ya? Como para que se vaya entendiendo
la completitud del ser humano, ¿sí? Yo no uso el término humano para separarlo del animal. Para mí el ser humano es un ser que tiene un cuerpo animal, pero que puede alcanzar un estado civil que tiene que ver con ser un ser más superior, elevado, conectado con los dioses y esas cosas que antiguamente se usaban para explicar esto, ¿ya? Eso. Entonces, primero que nada, como la luna nueva es en Aries, y la razón por la que quise hacer esto es porque esta luna literalmente es en los primeros minutos del primer grado de Aries, viene con la entrada de el signo de Aries, o sea, literalmente estamos abriendo un ciclo con una luna nueva y además pegadito a esto viene la entrada de Plutón Acuario, que este año va a ser apenas una probadita, lo vamos a tener así muy muy breve para saber más o menos de qué va, pero desde mi perspectiva, recién a finales del tránsito de este Plutón vamos a empezar a ver verdaderamente lo que es este tránsito, porque Plutón sideral no está en Acuario todavía, está en Capricornio aún. Entonces falta muchos años y decidí finalmente hacer este video a pesar de que quede largo porque va a servir para todo lo que va a ser el recorrido de Plutón en Acuario y bueno, puede servir por el resto de la existencia de la humanidad, quién sabe. O tal vez no sirva de nada y sean puras locuras las que diga. No lo sé, pero ahí cada uno va a determinar, ¿ya? A ver, voy a partirlo con el ciclo biológico del ser humano, ¿sí? Al final voy a dejar la parte como más mística, esotérica, media loca, para no desviar tanto el tema de entrada, ¿sí? Entonces, nosotros partimos desde la formación del ser humano, donde se une la célula del óvulo con el espermio, ¿sí? Técnicamente, biológicamente, la mujer es la primera protección que tiene un hijo. ¿Por qué? El ser humano está formado por una especie de barrera, ¿ya? Nuestro cuerpo es una barrera protectora. Supongamos que nuestra conciencia, nuestra energía vital, lo que nos da la vida, por ejemplo, cuando uno tiene un paro cardíaco y se va a morir, lo desfibrilan, o el monstruo de Frankenstein fue revivido gracias a los rayos que le dieron un choque eléctrico que lo revivieron. Entonces, en el ser humano es exactamente lo mismo a nivel de la formación cuando se une el óvulo con el espermio. Esto yo ya se lo he explicado en mi Instagram en otros videos súper antiguos. Pasa que la persona, aquí entra un poco el debate con el tema del aborto. Los humanos se sabe por evidencia que es posible que sobrevivan desde los 5 meses en adelante. Obviamente por lógica, por observación, sabemos que el periodo de gestación en un humano es de 9 meses, pero a los 5 meses puede nacer y puede sobrevivir, eso se sabe, porque hay personas que nacieron a los 5 meses y están vivas, y ha sido así por mucho tiempo. ¿Sí? Nosotros creamos herramientas y máquinas que nos ayudan a favorecer la vida de ese recién nacido prematuro y eso aumenta la probabilidad de que viva, ¿sí? Es más posible de que viva. Pero por eso es que está el debate de si se hace el aborto o no se hace el aborto, cuándo se hace el aborto. Porque, a ver, a los 5 meses ya es capaz de vivir, ya es capaz de sobrevivir después de haberse separado del cuerpo de la madre. Entonces, algunos dicen ya, desde los 5 meses en adelante. Pero otros dicen, no, desde los 3 meses, porque a los 3 meses el feto ya está completamente formado, su cuerpo ya está listo, pero no está maduro. Un feto que nace a los 3 meses se muere, porque no tiene sus sentidos desarrollados para sobrevivir. A los 5 meses algunos sí lo logran, con mucha dificultad lo logran, pero por eso se usan máquinas, para ayudarle, ¿sí? Entonces no es tan autovalente como un recién nacido de 9 meses, pero a los 3 meses no es posible. No es posible. Entonces hay algunos que dicen, no, a los 3 meses no puede vivir solo, por lo tanto sí debería haber un aborto a esa edad. En la mayoría de los lugares donde sí hay aborto, los primeros 3 meses sí son casi indiscutiblemente para el aborto, porque es imposible que el feto sobreviva. De hecho, yo creo que muchas mujeres deben tener abortos sin darse cuenta, porque simplemente su cuerpo bota el embrión que no logró aferrarse y ¡pum! Se cae y nunca nadie supo que fue un embarazo. Puede suceder también. Entonces por eso generalmente en los primeros meses sí se acepta el aborto. Pero hay gente que no lo acepta. ¿Por qué? Y esta es la parte espiritualidad. Porque hay personas que creen en
el espíritu, la conciencia, la vida como una llamita. Por darle una forma física, la llamita ya, porque el signo de fuego tiene que ver con la energía de la vitalidad. Les sugiero que vean mis videos donde hablo de los elementos y los signos del zodiaco para que puedan entender todo lo que voy a decir. Entonces, como les dije, voy a entrar en la parte mística después, pero por ahora, suponiendo que esta llamita fuese energía que está levemente condensada, viene una parte de la madre y otra parte del padre, que se junta a través de las células germinales. Entonces ellos son los que entregan un poco, en cierto modo, la conciencia, que vendría siendo lo que se asocia a lo que es la vida y a un ser humano racional. Sí, pero la vida en sí es esta llamita, esta energía de vida. Pero la principal es la madre, porque ella es la que lo lleva en la guatita. Entonces, ¿por qué se asume a la madre siempre como cuidadora principal? Porque ella es la que lo carga en su vientre. Pero ¿por qué en la actualidad se asume que el padre también debería compartir por lo menos la mitad de la obligación de los cuidados de ese niño o niña? Es porque técnicamente, o sea, no es solo por los gametos, sino porque biológicamente, si nos vamos a la época donde éramos animalitos, un hijo que solo tiene a su madre como protección, ¿ya? Nosotros cuando nacemos, o sea, nos estamos formando, no tenemos cuerpo, no tenemos nada. Somos un par de celulitas que vendrían siendo como la energía en formación, condensándose. Los átomos uniéndose poco a poco hasta formar los tejidos, después formar los organismos, después formar el cuerpo y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando nacemos tenemos un cuerpecito muy poroso. Somos esponjitas que absorbemos todo del exterior. Y por eso a mí me gusta dibujar a las personitas con una línea punteada, ¿ya? Porque tenemos poritos por donde permitimos el ingreso de la experiencia del mundo exterior. Esto nos permite conectar con el mundo exterior, ¿ya? Esto, por ejemplo, en el caso cuando el bebé está en el vientre de la madre todavía, lo conecta a través del cordón umbilical, a través de los fluidos de la sangre, directamente recibe la vida ese feto, ¿ya? Pero cuando nace eso se corta y su cuerpo está todavía a medio desarrollar. ¿Por qué? El ser humano nace a los 9 meses porque la madre ya no puede contenerlo más en el cuerpo, porque si ese feto se siguiera desarrollando hasta que esté apto para nacer, el cuerpo de la madre explotaría antes de que eso suceda. Entonces, en el ser humano, el bebé nace cuando todavía no está listo para nacer, en cierto modo, en el término de supervivencia. No está listo para sobrevivir. Tiene 100% dependencia a un cuidador, cuidadora. Entonces, esta porosidad permite que él interactúe y absorba todo lo que puede aprender y conectar con el exterior. Pasa que en este estado nosotros todavía no tenemos conciencia. Estamos en un estado súper irracional, súper instintivo. Estamos recién absorbiendo el entorno. Recién logramos sobrevivir al parto. Aries es el feto, es el hijo que logra sobrevivir al parto. Si el ser humano muere en el momento del parto, significa que no es apto para sobrevivir en la tierra con cuerpo terrenal, con su propia vida. No es apto para ser un individuo. En cambio, si sobrevive, significa que sí es apto para tener una vida en la tierra. Si es apto, entonces puede cumplir todas las etapas que restan del ser humano. Entonces, cuando este niño nace, la mamita es la primera protectora, porque aquí hay tanta porosidad que la guagüita no se puede cuidar sola del mundo exterior. No puede recoger su propio alimento, o sea, ni siquiera se puede mover sola. Hace como espasmos, convulsiones, llanto, todo súper primitivo, súper básico para poder sobrevivir a través de la protección de otro. Entonces supongamos que esta es la mamita va y protege la llamita del bebé. La llamita es la vida, la energía que te hace estar vivo. Entonces ella es la que protege la llamita para que no se le apague y siga vivo. Entonces, ¿qué pasa? Evolutivamente, el papito que aporta la mitad de los genes, cuando ese padre tiene instinto de protección de sus crías, ya la cría tiene 2 protectores. Entonces la carga ya no cae solo en una persona, la cual es muy grande, sino que está compartida entre 2. Entonces es mucho más fácil que esa guagüita crezca más protegida y completa, ¿sí? Y ahora que estamos entrando en la era de Acuario, ¿qué sucede?
que hay toda una tribu, o sea, toda una sociedad. Los lápices son la sociedad, distintas. Entonces, esa guaguita ya no está protegida solo por el papá y la mamá, sino que hay todo un grupo de personas dispuestas a protegerlas. Y ese es el ideal acuariano. Entonces Plutón en Acuario igual en cierto modo puede demandar mucho eso de que, oye, los niños van a estar mejor protegidos si los cuidamos entre todos como comunidad, ¿sí? Que no caiga solo el peso. Yo personalmente considero eso, y creo que se los comenté en algún video. Yo soy una persona con Plutón en Acuario dracónico y lo tengo aspectado a mi Plutón en Escorpio y me sale por un stellium que tengo en mi carta tropical en Acuario. Entonces, gracias a eso, a que yo desde que nací que tengo esta combinación energética, yo puedo hablarles de esto ahora. Y por eso se los digo de esta manera, porque es súper importante y lo ideal es entender que nosotros somos seres sociales, porque mientras más nos ayudemos entre grupo de personas, más posible es la supervivencia de todos, ¿sí? De todos. Entonces, durante este periodo, más o menos los primeros 5 años de vida, que más encima coincide con el estudio de que el enamoramiento dura 5 años, es por esto. Porque si el enamoramiento dura, en promedio dura esos 5 años, la pareja va a poder lograr permanecer unida a causa de estas emociones y eso les permite proteger al hijo. Entonces, ¿por qué hay tanta ruptura hasta cierto punto en las relaciones de pareja? Porque primero ya no existe la naturaleza de, oye, me voy a juntar contigo para tener un hijo. Ya no estamos tan conectados a nuestra parte reproductiva, que es la verdadera parte por la que existimos. Somos seres de reproducción. Nacimos para y por el sexo, literalmente. Cuando la pareja logra permanecer unida, hay mayor probabilidad de que el hijo sobreviva. Ahora, como somos seres más conscientes de lo que éramos antes, hoy en día se sabe que si la pareja ya no quiere estar junta, pero puede mantener una sociedad sana para proteger a ese niño va a salir adelante. En cambio, si la pareja está peleándose todo el tiempo y maltratándose, ese niño va a absorber todo eso. Y ahí es donde se forman las personas psicópatas, sociópatas y un poquito también el lado autista. Aquí es donde yo voy a entrar en el tema delicado. Tenemos el ejemplo de la serie de Dahmer. En esa serie muestran explícitamente que él tenía un padre que trataba en cierto modo de protegerlo y ayudarlo, pero tenía una madre extremadamente enferma, adicta diabólicamente a los fármacos y a las sustancias para poder mantenerse viviendo. Entonces él absorbía mucho la negligencia de esa madre, no tuvo una conexión con el lado femenino sano y con el lado masculino lamentablemente tuvo una protección muy primitiva, muy básica, muy objetiva, muy plana. No tuvo una contención emocional como se requiere, no tuvo una educación emocional porque sus padres tampoco lo tuvieron. Entonces era imposible que o sea, ahí muestran perfectamente cómo es que pasa la vida de ellos al final, ¿sí? Y más encima lo contrastan con otro tipo de psicopatía que es como la narcisa, que reniega de todo. En cambio, Dahmer sí aceptaba lo que hizo y era consciente de que merecía castigo. Él sí trataba de cambiar eso en cierto modo. Desde mi perspectiva, estas personas, sociópatas y psicópatas, tienen una muy, muy, muy alta tendencia y probabilidad de ser del espectro autista. ¿Por qué? Porque los autistas, así como las personas altamente sensibles, tienen esta barrera muy porosa, ¿sí? Muy porosa. Estos poritos son demasiado grandes, por explicarlos de manera gráfica. No es así como funciona, pero se los voy a decir así. Entonces, ellos desde chiquititos, porque hay dos tipos de egocentrismo, ¿ya? Está el egocentrismo que genera una barrera súper dura, sin poros prácticamente, no permita que nada entre, porque este miedo es el que usan para, o sea, el miedo les provoca porque son muy vulnerables, entonces por miedo generan una barrera extremadamente dura para proteger esa llamita, porque son tan porosos que no pueden hacer un discernimiento de qué entra y qué sale. No lo logran hacer, entonces son personas muy vulnerables, son fáciles de que terminen siendo
o sea, terminen en un final fatal. Es muy altamente posible. Entonces, un mecanismo de supervivencia que generan estas guaguitas muy porosas es cerrarse. Y hay dos formas de cerrarse. Esta barrera súper rígida, que es generalmente la que tienen las personas del espectro autista, y también esta barrera que es extremadamente fogosa, que implica el egocentrismo de los narcisistas perversos, pero así extremo, de esos que cualquier médico, psicólogo, psiquiatra sabe que no hay nada que hacer. No podéis meterte con una persona así, porque si tú eres una persona sana, con una porosidad sana, esta persona te va a quemar. Porque esta persona tiene tanto miedo que en vez de hacer una barrera, generalmente son personas que tienen mucha energía de fuego en sí, ¡pah! Su llamita, en vez de mantenerla contenida, la extreman y pasa que obviamente esto los puede quemar a sí mismos. Entonces lo que hacen algunos para no quemarse y autodestruirse es formar esta barrera, pero también esta barrera. Entonces terminan quemando a las demás personas y las personas sanas no van a permitir entrar en, o sea, van a tener una distancia, un límite con esta gente, no se van a meter con esta gente, porque saben que no hay nada que hacer, porque saben que te van a destruir, porque son ciegas, o sea, están en un fuego, están con una barrera, están ultra distanciadas psicoemocionalmente del entorno. Entonces, las personas con el espectro autista o altamente sensible tienen este problema de que no pueden hacer una barrera, no pueden modificar esa barrera tanto. Ya esto astrológicamente corresponde casi siempre a la energía de Piscis. Neptuno, son personas muy porosas, muy porosas. Entonces, por más que traten de protegerse, tienen tanta empatía. Las altamente sensibles tienen tanta empatía que es como se ponen en el lugar de estas, saben que tienen miedo, sienten el miedo, huelen el miedo, perciben el miedo. Entonces tratan de ser más suaves y demostrarle, oye, ley de proyección, oye, no, son más suaves. Entonces, se puede sacar a una persona narcisista de ese estado narcisista para que abra su porosidad y tenga una nutrición sana en contacto con el exterior, pero eso depende de la voluntad de una persona, ¿ya? Entonces, estas personas tienen tanta porosidad que generan estas barreras que los desconectan, y al desconectarse tienen la opción de conectar solo con su fuego de una manera muy poco sana, o a veces pasa que ni siquiera logran conectar con su fuego y por eso son estas personas que dan la sensación de ser muy oscuras, muy así como podridas y todo mal por dentro y es como que ya no hay nada más que hacer. En estos casos lo que se provoca es, aquí ya, o sea, en estas partes ya estoy entrando como en el desarrollo durante la infancia, que eran los 5 años. Entonces durante toda esta etapa, hasta más o menos los 10 años aproximadamente, la persona está en una fase que yo le llamo domesticación, ¿ya? Que los animales también alcanzan hasta este nivel de conciencia. Los animales no logran más que esto, llegan hasta aquí, ¿ya? Que es cuando si la persona se logra domesticar es porque logró adaptarse y tiene una interacción sana con el exterior. Si la persona no logra domesticarse, no logra adaptarse, es cuando desde niño, a causa de las experiencias traumáticas, toma una de estas dos posturas o las dos y no logra integrarse bien a la sociedad. Eso le pasa mucho a las personas autistas porque como son mucho más porosas que las altamente sensibles. Las altamente sensibles alcanzan a tener una relación sana. Ellos sí lo alcanzan. Pero las personas ya del espectro autista es muy difícil. Las que más lo logran son los del Asperger. Pero las demás es muy difícil. Ya es casi imposible. Porque si ustedes ven los videos donde te muestran cómo funcionan ellos, o sea, es que es como que van a explotar. Porque es todo tan fuerte que no les queda otra opción que cerrarse por completo. Porque si se abren un poquito, eso los revienta por dentro. Entonces no pueden vivir así y tienen que necesariamente aislarse. Los autistas en general agarran esta postura, ¿ya? Y por eso desde chiquititos, desde muy guaguitas incluso, como forman esto, no logran aprender, no logran integrar, no pueden hablar, no pueden interactuar, terminan siendo muy dependientes, pero es porque no logran tener la porosidad para ingresar las cosas porque los sobresatura. No hay caso, su sensibilidad es demasiado alta. En el caso de los Asperger pueden alcanzar esta parte, ¿sí? Ellos sí, porque es como un modo de adaptación tóxica que aprenden algunas personas. Entonces llegan a esta parte donde
se les va de las manos, ¿ya? Entonces, lamentablemente la responsabilidad siempre va a recaer en quienes son civilizados, ¿ya? La mayoría de las personas no superan la etapa de domesticación, no logran superar esa etapa, porque en la adolescencia ocurre la primera crisis más difícil y brutal que puede vivir una persona, que es el proceso de maduración. En esta etapa, a nivel animal, se supone que como seres humanos tenemos que independizarnos de los padres. Aquí nos cuidan los cuidadores, padre, madre u otra persona o un grupo de personas. Pero en la adolescencia la persona se tiene que distanciar de esos adultos porque tiene que empezar a valerse por sí misma. Y en la adultez ya tiene que ser capaz de sobrevivir sin los adultos. Antiguamente no sobrevivíamos al retorno de Saturno, o sea, no pasábamos de los 30 años. Entonces, cuando nosotros ya estábamos en la adolescencia hacia la adultez, probablemente muchos ya no tenían a sus padres. Entonces, tenían que sí o sí valerse por sí mismos. Pero hoy en día, como vivimos tantos años, sí los tenemos por un largo periodo, y por eso se habla de esta como adolescencia prolongada en los adultos, que en realidad, ya ahora paralelizándolo al nivel moral, esta etapa es donde uno tiene que hacer la autoexploración. Uno tiene que dejar de conectar tanto con el exterior. Por eso muchos adolescentes se encierran, se van para adentro. Usted tiene que dejar que el adolescente haga eso. Tiene que darle ese espacio. Es importante que los adolescentes tengan ese espacio a solas. El espacio a solas es algo que todo ser humano tiene que aprender en su vida. Como les digo, a nivel moral no funciona de manera cronológica con el cuerpo. Puede suceder en la infancia, puede suceder después, pero desde el punto de vista promedio es en la adolescencia, porque esa es la etapa ideal para hacer este proceso. Ya en esta etapa la persona tiene que dejar de conectar hacia afuera, por eso se suele cerrar mucho, porque tiene que ir hacia adentro, tiene que ir a descubrir quién es realmente, tiene que aprender a distinguir esta luz, esta llama, este calor, porque, a ver, los signos mutables son los adaptables, entonces ellos toman todo por imitación, ¿sí? Este fuego emana un calorcito y una luz. Entonces, cuando somos pequeños y estamos recién sobreviviendo en la Tierra, nosotros absorbemos la luz y el calor de quienes están a nuestro alrededor, ¿sí? Independiente de si es buena o mala. Entonces, cuando uno entra en la adolescencia, uno tiene que separarse de eso, porque tiene que reconocer cuál es su propia luz y su propio calor. Y eso se hace a través de la intuición. La persona, a través del calor que produce su propia llama, su luz de su propia llama, que le va mandando señales, va sabiendo qué es propio y qué es ajeno. Esto es algo que las personas altamente sensibles logran desarrollar súper bien, pero solo lo logran si tienen el apoyo de una persona más consciente. Si lamentablemente no hay una persona más consciente, madura, muy bien madurada, que pueda ayudar a una persona así, lamentablemente se pierden. Y ahí es donde se van a estos extremos, o incluso a este extremo, que es donde la persona, imagínense, o sea, si yo borrara toda mi barrera, la llama queda expuesta y ahí se apaga sí o sí. O sea, aquí te la apaga, o este fuego te la va a apagar porque te va a comer. O sea, el fuego se puede apagar con fuego porque le consume el oxígeno. Pero también pueden venir otros tipos de energías, por decirlo en cierto modo, y te van a apagar. O sea, las energías de tierra por lo general son las que generan estas barreras y te va a apagar con exceso de tierra. En cambio, por eso yo les digo que hay que mantener una porosidad para que entre aire, pero también para que haya protección, para que no se vaya a apagar esta llama. Entonces, esta es la etapa donde uno tiene que estar solito y lamentablemente, este es un proceso, a mí me costó mucho entender esto, pero es un proceso que se tiene que hacer a solas. Esto es súper doloroso, es súper difícil, esta es la parte más delicada que tengo que decir, pero si una persona quiere lograr un verdadero estado de conciencia, de madurez y por tanto alcanzar lo que es verdaderamente la iluminación, el amor y la sensación de paz, lamentablemente se hace a solas. Tú puedes tener una persona guía, que yo sugiero, como les digo, sea alguien con mucha conciencia, que te ayude en el proceso, ¿sí? Que te vaya guiando de a poco. Pero esa persona y nadie puede estar en tu proceso de autorreconocimiento. Porque
en esta porosidad uno se puede confundir. Por eso cuando alguien desaparece de nuestras vidas, por el motivo que sea, uno puede sentir un vacío, un dolor, porque uno está acostumbrado a recibir su luz, su radiación, y resulta que esa luz no era mía, era de la otra persona, y yo estaba dependiendo de su luz, de su fuego, de su energía vital. Entonces yo tengo que aprender a conectar con mi energía vital, con quien yo soy. Y eso solo se puede hacer en un trabajo a solas. ¿Sí? Por eso en la Biblia y en todos los libros de iluminación se habla de que la persona llega en un momento, por la fuerza o por voluntad, en un estado de soledad, donde medita para iluminarse, porque la verdadera iluminación es encontrarse consigo mismo, es encontrar la propia llama. Esa es la verdadera iluminación desde lo que yo he estudiado en la experiencia de vida. Esa es la verdadera iluminación, que la persona logre encontrar su propia llama. ¿Por qué? Porque así va a lograr la verdadera independencia, así va a lograr la verdadera conciencia. La persona va a saber separar cuando algo le está entrando desde afuera y no es propio, entonces va a saber que esto viene de afuera, yo lo rechazo. O sea, o yo te lo permito pasar si es algo que va conmigo y me resuena y lo quiero en mi vida, o yo te lo rechazo, o sea, te pongo el muro, la parte del muro donde tú no puedes penetrar porque tú no me haces bien. No me dejas en paz, siento que tengo que ser otra persona, me siento mal conmigo mismo, me enfermo. Muchas personas pueden aprender a reconocer cuando alguien o algo les hace mal porque el cuerpo se enferma. Las enfermedades tienen mucho que ver con esto. Entonces, por eso es importante reconocer cuál es la propia llama para saber qué cosas van a alimentar a esta llama para que se mantenga sana y para que sepa qué cosas la pueden apagar, porque esto es súper importante. Entonces, bueno, principalmente eso. La etapa de la adultez como tal es aproximadamente entre los 21 y 25 años, que es donde corresponde esta etapa de madurez cronológica biológica. Y es donde idealmente ya estamos preparados biológicamente y por tanto moralmente también. Si hicimos un buen trabajo, si nuestro entorno nos ayudó con un buen trabajo para que seamos estas personas con una estructura sana a nivel terrenal para proteger esto. ¿Ya? Y en la parte mística lo que les quería decir, por si a alguien le interesa, esto es súper en la bola. Yo no creo en estas cosas, pero en una de esas puede ser, ¿por qué no? Para las personas que creen en los espíritus, fantasmas, demonios, ángeles, es posible que esta llama, ¿sí?, pueda tal vez sobrevivir fuera de un cuerpo físico, porque si se fijan los átomos se juntan y se van condensando hasta formar la materia. Entonces es como el agua, o sea, la vida en la Tierra se asocia directamente a la presencia del agua. Entonces nuestro cuerpo en estado saludable tiene un agua fluida que va intercambiándose como un río que va al mar y que regresa con la lluvia, o sea, tiene un constante flujo, se va limpiando, no se estanca, ¿sí? Entonces, esta llamita sin barrera podría ser como el agua en estado gaseoso. Y uno la puede percibir cuando está más condensada, pero si está muy dispersa, uno la puede sentir a través del tacto solamente. No la puede ver, tal vez no la podemos olfatear, pero la podemos sentir en el tacto. Entonces hay personas muy sensibles que podrían sentir estas llamitas. Entonces en el caso de los espíritus podría ser tal vez que en cierto modo sean como un poco de energía condensada que podría ser una especie de conciencia flotante, como un espíritu, que sí podría tal vez invadir un cuerpo buscando tener una forma terrenal, porque supongamos que esta llamita fuese un puro ego que simplemente quiere llamar la atención, entonces como mírame, mírame. Entonces las personas que sí son sensibles a esto probablemente le van a dar atención, y por eso las personas sensibles pueden volverse un imán de atraer como espíritus y cosas así, porque le dan bola. En cambio, las personas que no creen en este tipo de cosas, que son escépticas, que son muy enfocadas, es como la llamita está así como, hola, mírame, mírame, y uno así como, es un viento, chao. Y sigue haciendo sus cosas, se concentra en lo que tiene que hacer, entonces obviamente no le van a dar bola, va a preferir buscar otra cosa. Es una cosa random que se me ocurrió así como de repente atravesada. Y quería mencionarla. Bueno, eso lo voy a dejar ahí para no hacerlo tan largo. Espero que me hayan entendido.
Lo resumí extremadamente mucho porque era muchísimo más. Pero en el fondo es eso, o sea, en las primeras etapas de vida, en la adolescencia es donde se genera esta crisis, este proceso donde uno suelta la supervivencia dependiente para tener una supervivencia independiente, que es la verdadera madurez, porque esto es necesario biológicamente para que uno después se convierta en ese cuidador. Somos seres reproductivos. Se supone que vamos a tener una cría y que tenemos que proteger esa cría para que tenga más crías, para que prevalezca la existencia del ser humano. Entonces, obviamente la crisis está porque igual está esta como cuestión de que no quiero hijos y para qué vamos a existir y toda esta crisis existencial social que existe. Pero pasa que en la vejez volvemos a ser dependientes y esto en la rueda astral se puede ver porque a los 84 años nosotros volvemos a la etapa aproximadamente de Aries. ¿Sí? La rueda zodiacal también se asocia a las etapas por edad. Entonces, cada signo cubre una cantidad de años y si pensamos que Piscis es la etapa de gestación y Aries es el momento de supervivencia donde uno nace y ya sobrevive los primeros meses después del parto, entonces esta etapa de la vejez más o menos a los 70 años uno vuelve a entrar en este periodo como de gestación y por tanto de dependencia de otros. Y después, bueno, hasta ahora solo hemos logrado el nivel de conciencia Urano, logramos sobrevivir al paso de Urano. Ahora nos viene lograr sobrevivir a Neptuno, que es esta unión con el todo, y bueno, son más de 160 años, entonces igual es difícil todavía llegar a un ser humano que viva eso, como para decir, hemos integrado un nuevo nivel en el ser humano. Pero quién sabe, tal vez a eso vamos. Ya, eso, espero que les sirva esta información. No quise hablar de la luna exactamente porque ya les he hablado un montón de esto y es posible que para la parte del eclipse les toque esta información más astrológica, pero esta información es lo que va a servir para todo el periodo del nuevo eje nodal que viene por 2 años y medio en el eje de Aries Libra. Como tenemos a Quirón en Aries, va a haber una muy fuerte importancia de sí o sí conectar de manera libriana con los demás, o sea, hagamos un equilibrio en las relaciones. Que los egos sean válidos, aprender a validar nuestros egos lastimados por ese Quirón, pero en apoyo con el otro, o sea, tenemos que salir de la dependencia del otro para autovalernos, pero esta autovalencia al mismo tiempo necesita del otro. Entonces hay que aprender a generar un equilibrio entre reconocer mi ego y proteger mi ego, que es mi individualidad, fortalecer mi existencia. Hay que aprender a sentirse solo, sola, rodeado de gente, porque el sentirse solo y sola rodeado de gente significa que usted ha aprendido a reconocerse como individuo, como un ser único que tiene un cuerpecito con unos límites concretos que tiene que proteger para toda la parte biológica, y si le quiere meter algo espiritual o alguna otra creencia, bueno, ahí usted le aplicará lo suyo. Eso principalmente. Los signos de zodiaco a continuación para quienes quieran ver la parte de más o menos que pueden empezar a desarrollar con esta luna, que es tremendamente importante. Pese a que no viene con eclipse y se le da mucha importancia a los eclipses, esta luna es igualmente importante, muy importante, porque es la apertura a algo muy grande y, como les digo, es posiblemente una especie de estamos en un parto tratando de renacer, volver a nacer a una nueva vida que tal vez se está engendrando desde ya. Así que eso, espero les sirva. Un abrazo gigante y espero que estén muy muy bien. Adiós.